vino y de barro. Tierra de vino y de barro, tierra de vino y de barro, espero de los moriles, de moriles los pagos, espero de los moriles, de moriles los. Hey. Vamos a llevarnos bien, llevarse todo el mundo bien, son mandamientos de Dios, son mandamientos de Dios. Son mandamientos de Dios, y a la revista en el cielo, la que nos perdona todo, y a la revista en el cielo, la que nos perdona todo. Por esta tierra de barro y de vino, como Juan el de Luisa la llama en su cante, llegó un día entre las bien cultivadas vides que dan la uva que dicen Pedro Jiménez, y guiándose por la nariz, un vagabundo aficionado al arte de las letras, al que años más tarde se le concedería el Premio Nobel de Literatura. En las páginas de su primer viaje andaluz, el vagabundo en cuestión, que no era otro que Camilo José Cela, se refiere al pueblo de Moriles, donde hoy nos encontramos, con el epíteto de oloroso lagar, y añade que su vino es suave y transparente, aromático y rubio, sabroso y de buen beber. Tan buen beber al menos como los de su vecina Montilla, pues no en vano forman ambas localidades cordobesas la bien avenida pareja que da nombre a una de las denominaciones de origen más antiguas y afamadas del mapa vitivinícola español. Y si otra pareja histórica española, esta humana y además regia, como los reyes católicos, consiguió implantar en el escudo de España la popular leyenda de tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, esta que ahora nos ocupa también ha popularizado una frase que, aunque no ha sido todavía incorporada a ninguna insignia estatal, puede considerarse desde su invención como la leyenda oficial de la denominación Montilla-Moriles. Se trata de la frase «La elección es bien sencilla, o Moriles o Montilla», elegida como reclamo publicitario de la zona tras un concurso convocado en 1952 por el Consejo Regulador. La frase, además, no es gratuita, ni el simple hallazgo poético de un aficionado a los ripios, sino que responde a una realidad fácilmente constatable y generalmente aceptada en Córdoba. El caso es que de las 16.500 hectáreas de viñedo protegidas por la denominación Montilla-Moriles en 17 municipios de la campiña cordobesa, todas ellas productoras de caldos de primera calidad, dos pequeñas subzonas están específicamente calificadas como de superior calidad: la llamada Sierra de Montilla y los Moriles Altos, cuyos prados se hallan en las inmediaciones de ambas localidades y están formados por tierras albarizas muy ricas en carbonato de cal, de las que se obtienen vinos de especial finura, el Montilla Albero y el Moriles Albero, respectivamente. Al igual que en otras zonas andaluzas por donde ya hemos pasado, la tradición vinícola aquí también se remonta bastante lejos en la historia, como mínimo 8 siglos antes de Cristo, y hay constancia de que el gran filósofo cordobés Séneca abastecía en su época su casa romana con los ya entonces bastante célebres vinos de su tierra de origen. Tierras de un cultivo milenario, como escribe Manuel Pedraza en su libro del Bar, llenas de colorido y belleza, y productoras de un vino que algunos definen como auténtica joya de la vitivinicultura española. La cepa por excelencia de la zona es la Pedro Ximénez, importada en su día de Alemania, pero que ha encontrado aquí su hábitat perfecto, copando esta variedad hasta el 90% del cultivo total y completándose el resto con Airén, Moscatel y Baladí Verdejo. Tanto la uva como su cuidadísimo y multicentenario proceso de crianza
por el clásico sistema de criaderas y soleras en botas de madera, como estas de las bodegas San Rafael, de producción exclusivamente familiar de los hermanos Chacón Gutiérrez, es sin duda lo que confiere a los vinos de esta zona su extraordinaria calidad, avalada por plumas como la de nuestro último Nobel de Literatura y otros escritores también de gran categoría. El Rubio Moriles, como lo llama Víctor de la Serna, es, según el gran maestro de enólogos Juan Marcilla, un fino bastante más avellanado que los demás andaluces y al que, en palabras de José María Pemán, hay que dejarlo dormir muchas siestas para que desarrolle todas sus excelentes características. En la actualidad, la capacidad de fermentación-almacenaje en Moriles es de casi 1 millón de arrobas de vino, es decir, unos 16 millones de litros, la mayor parte de ellos repartidos entre las dos cooperativas más importantes de la localidad. Estas son las bodegas de elaboración de la cooperativa San Jerónimo, que controla unas 450 hectáreas de viñedo de sus 92 socios. Las bodegas tienen un total de 358 conos de 460 arrobas cada uno, por lo que su capacidad global alcanza las 175.000 arrobas de vino. Como 3 millones de litros. Sí. 3 millones de litros de vino ahí para abastecer un poco casi a la provincia. ¿A qué se dedican principalmente en esta cooperativa? Principalmente, o sea, bueno, los vinos se comercializan casi todos aquí en la provincia. Se venden a las bodegas, sobre todo de Montilla, también sale mucho para el norte, y aproximadamente un 20% que vendemos aquí ya comercializado, ¿no? En garajas sobre todo, ¿no? Porque en botellar no se embotella todavía. Estamos pendientes, ¿no? de hacer las inversiones no necesarias para poder embotellar. ¿Los viñedos de los socios de esta cooperativa en qué tierra están? En un mayor porcentaje en Moriles Alto y el resto en la zona esta que le llaman de zona de producción. Es decir, Moriles Alto, que es la zona por excelencia donde se produce el mejor vino. Exactamente, sí, así es. Curiosamente, casi todo el mundo comparte esta opinión en Moriles, incluidos, cómo no, los responsables de la otra cooperativa, la Sociedad Virgen del Rosario, cuyo presidente es al mismo tiempo el actual alcalde de la localidad. Esta cooperativa, más reciente que la anterior, reúne un total de 230 socios que controlan unas 350 hectáreas de viñedo. La capacidad de su bodega es de 390 conos de 540 arrobas, lo que supone cerca de 3.400.000 litros de vino. Esto es vino mosto, o sea, vino del año. Este es el vino que tradicionalmente se ha bebido por esta zona. Y ahora se sigue bebiendo de otro más viejo que tenemos ya alguna madera, porque antes que no había madera en Moriles. El vino lo llevaban a Montilla, a veces a Lucena también, porque los lagares de aquí, los dueños de los lagares, son de Lucena. Son y eran también. Y entonces nosotros aquí lo que hemos bebido siempre ha sido el vino mosto, pero vino puro de verdad. Vino que viene de la uva, así, que se muere la uva va directo al cono y no tiene químicas de ninguna clase. ¿Y cuándo se empezó aquí a hacer vinos finos? Pues el vino fino de siempre se ha hecho, lo que pasa es que no había madera para echarlo. Bueno, había a lo mejor cualquiera que ha tenido un lagar, que ha tenido a lo mejor 12 botas, cosas de eso, que es donde cría el vino de verdad. El vino, no sé por lo que sea, cría el vino aquí, mejor que en Montilla, mejor que en Lucena, mejor que en todas estas alrededores, porque tiene que ser muy. Pero no solo son los morileños quienes alaban la extraordinaria calidad de sus caldos generosos, cuyas cualidades terapéuticas contra los males del espíritu e incluso del cuerpo han sido repetidamente cantadas, sino que la fama de algunos de ellos hace acudir al pueblo a gentes de todas partes. Esto ocurre, por ejemplo, con el ya mítico fino cebolla, cuya fama para curar úlceras estomacales y deleitar al mismo tiempo los más exigentes paladares ha trascendido las fronteras regionales, a pesar de lo cual solo puede conseguirse acudiendo a la bodega donde se cría, propiedad de Antonio Cuenca. Don Antonio, ¿qué edad tiene este vino que hay en esta copa? De año 28. ¿Cómo se hacía? Pues se hacía, como ahora no se hace, ahora se ponen más químicas, pero antes se hacía nada más que llevar agua del campo, pisada, con granos bastantes, y a las tinadas, que entonces no había cono, eran tinadas de cazuela, donde se hacía el vino este. Si uno quiere, se llama fino cebolla. Fino cebolla. ¿Por qué este nombre? Porque un amigo de mi padre de las Navas, que era un Gregorio Córdoba, lo probó un día y dijo, oye, este vino tiene un amargo, y este amargo parece cebolla, y por eso se quedó con el vino de cebolla.
por el pueblo de Córdoba. Si uno quiere beber fino cebolla, ¿qué tiene que hacer? Pues venir por aquí. Yo aquí viene mucho y vender no vendo nada. Ni tú y para que se lleven para nada. Tienen que venir aquí a beberlo. Tiene la categoría esa, que hay que venir aquí a beberlo. El que lo quiere beber. Solamente estos 2 toneles de toda su bodega son los que tienen fino cebolla. Esos dos, sí. Los otros tienen ya vino, pero ya han mezclado de otras generaciones. Pero tengo entendido que antes había más toneles, había en total 14. 14, sí. ¿Qué ha pasado con los otros 2? 7 hermanos que éramos y cogimos a 2 cada uno. ¿Y qué ha pasado con los otros? Los otros ya no han falatado y otros han vendido y todo eso. Y los de mi hermano se lo llevó don Luis Aragón, de Aguilar. Se lo vendió la mujer cuando se murió él, y yo le vendió el vino y las botas a don Luis Aragón. ¿Y usted sigue firme? Sigo firme con esa. Son vinos muy pálidos y tienen un sabor distinto a los demás. Y esos tienen muy poca acidez. ¿Es verdad que tienen un cierto gusto a avellana? Yo no sé mucho de eso, pero que yo los distingo seguía cuando son vinos, por ejemplo, de Lucena, de otro sitio, es distinto. Aquí teníamos un rótulo puesto que se llama Morilla y Montilla, y ahora lo han cambiado los montillanos y han puesto Montilla y Morilla. Pero antes estaba aquí Morilla y Montilla, estaba el letero puesto aquí en la salida, en los edificios públicos, hasta le pagaban una renta por tener el letero ahí. Y era Morilla, Montilla antes, y ahora es Montilla, Morilla. Pero ellos saben, los montillanos, que tienen que cantar cabeza, que aquí hay mejor vino que Montilla. Como hemos comprobado en la mayoría de las entrevistas realizadas, flota en el ambiente vinícola de Moriles cierto sentimiento de agravio hacia Montilla, sentimiento con el que, lógicamente, los responsables del Consejo Regulador no están nada de acuerdo, por lo que se esfuerzan desde su creación en minimizarlo y paliarlo. Además del fino, los amontillados y los olorosos, la Pedro Ximénez de esta zona produce uno de los mejores y más justamente afamados vinos dulces de toda Andalucía, como pudimos comprobar en las Navas del Selpillar, en las bodegas que Luis Fernández tiene a 4 kilómetros escasos del casco urbano de Moriles. Casi todo el mundo piensa que es solamente fino lo que se hace en Moriles, sin embargo también es importante el vino dulce. El más importante es el dulce, porque eso no lo saca nada más que en Moriles. ¿Y cómo se hace? Pues esto se tiende una capacheta, se tiende la uva encima, tiene un proceso bastante caro, no se puede decir. Porque hay que tener un cuidado, que la uva ni se pudra, ni la uva se ralentice, o sea, que caiga relente. Pillar una época en que se quede totalmente seca la uva. Se trata pues de una variedad, la Pedro Ximénez, a la que no pocos autores atribuyen la vitalidad y señorío de los vinos de esta zona cordobesa, productora de unos caldos que, en palabras del ya citado Manuel Pedraza, gustan por derecho, como se diría precisamente si hablásemos de flamenco, del cante hondo y grande que tradicionalmente ha ido ligado con estos vinos y con el que abríamos antes y pretendemos concluir ahora este capítulo de hoy del cante hondo y grande que tradicionalmente ha ido ligado con estos vinos y con el que abríamos antes y pretendemos concluir ahora este capítulo de hoy de Por las Rutas del Vino. Camino de los Moriles, me pego una pata un potro. Camino de los Moriles, todo el hombre que beba vino no llame borracho a otro, no llame borracho a otro.